Amigos de Panamá en directo, continuamos con nuestra misión acá por Sevilla, España. Y hoy estoy en Gerena. Y acá voy a conversar con Alastair Pérez Aguilar, gerente de la Fundación Cobre Las Cruces, y con Rafael Salgueiro, profesor de Economía de la Universidad de Sevilla. Obviamente, como se podrán dar cuenta, nuestra invitada nos va a hablar de la proyección de la fundación que han desarrollado acá. Pero nuestro invitado nos va a hablar, me imagino yo, de proyecciones económicas, de cómo ha impactado esta historia de explotación minera en la región de Andalucía y particularmente en Sevilla y muy en particular. Así que voy a comenzar con el profesor, don Rafael Sargueiro. ¿Tienen ustedes algún tipo de estudio de que cuánto ha sido ese impacto? No, hay algunos estudios, sí, pero no estoy yo muy seguro de que las cifras sean precisas. Entonces, mejor no utilizarlas. Preferiría contar otra cosa. ¿Cómo se ha ido configurando este impacto en la actualidad? Sea en Andalucía, en la provincia de Sevilla y luego aquí. Bien. Por situar las cosas, en Andalucía occidental la minería más importante es la minería metálica. Andalucía oriental, la Andalucía mediterránea, es la minería de roca ornamental. Son dos realidades completamente diferentes. A principios de siglo, seguro que algunos de las personas que nos están viendo recordarán que hubo una caída dramática en el precio de los metales y buena parte de la minería andaluza desde Occidente detuvo su actividad. En esos años, además, se pensaba que la minería era una actividad del pasado, al menos en los países ricos, ¿no? La dependencia de los metales seguía, incluso se ampliaba, pero estaba todo el mundo muy tranquilo, ¿no? Como tenemos dinero, lo podemos comprar. Esto era una tontería europea. En Canadá y en Estados Unidos o en Australia no pensaban así. Bien. Solamente algún nuevo proyecto permanecía entonces intentando desarrollarse en la provincia de Huelva, refiero a la mina de Aguas Teñidas, y el proyecto que nos ocupa hoy, el de Cobre Las Cruces, fue capaz de desarrollarse, es decir, de comenzar las operaciones previas a la apertura de la mina durante aquella década. ¿Qué pasó luego? Subieron los precios de los metales. Habían estado en mínimos históricos. Subieron los precios de los metales y se volvió a animar la actividad. Eso conllevó no solamente la apertura exitosa de Cobre las Cruces, la apertura de Aguas Teñidas, sino la reapertura unos cuantos años después de la mina de Río Tinto. A la misma vez fue cambiando la perspectiva de las autoridades. En España las cosas están divididas de forma que el gobierno central es el propietario del subsuelo, el propietario del dominio minero, y las comunidades autónomas, los gobiernos regionales, tienen la gestión del dominio minero. No pueden legislar sobre él, pero sí tienen que gestionar. Un cambio en la ley lo tendría que hacer el gobierno central. ¿Qué ha sucedido? Caramba, que se ha transformado la minería en una actividad económica de primera importancia, así considerada así por el propio gobierno andaluz, por el actual y también en los últimos gobiernos socialistas, por los últimos mandatos socialistas. Y esta comprensión tiene que ver con varias cosas. En primer lugar, que las minas tienden a ser la mayor empresa y la principal actividad económica de la comarca donde están situados. Sería excepcional que no fuese así y no sucede en casi ningún lugar del mundo. Incluso en una mina como esta, que está a menos de media hora de la capital de la provincia y ciudad más poblada de Andalucía, y la cuarta ciudad más poblada de España. Pues bien, incluso a esta distancia temporal y en kilómetros tan escasa, esta es la actividad principal. Sucederá así también cuando aquí cerca, a unos cuantos kilómetros, cuando se abra el yacimiento de los Frailes. Lo operará una compañía mexicana.
Ahora, la traducción en centenares de empleos que están en la plantilla y agregados miles de empleos mediante contratas, de forma habitual, de la minería no hace que el impacto termine ahí. Las minas, sí, las empresas que están en el territorio, las poblaciones cercanas, desean ser suministradoras, lo que se crea es un tejido empresarial que probablemente antes no existía, porque no había una empresa con capacidad de tracción. Cuando alguna mina detuvo sus actividades, simplemente finalizaron sus actividades, lo que se produjo fue una caída grande de la actividad. ¿Vale? Bien, por eso la tendencia actual, y Cobre las Cruces la encabeza, es ayudar al desarrollo económico del territorio para aprovechar los años en los que la mina está en operación, para que haya animación económica sin que esto se convierta en una dependencia. De ahí lo de animar a la diversificación de actividades. Déjeme preguntarle, porque usted me ha puesto sobre la mesa un tema que a mí me hace reaccionar. Ustedes acá en España tienen algo que para mí es envidiable, y es que tienen un debate político e ideológico. Veo que he estado viendo los informativos y la izquierda, la derecha, la ultraderecha, la izquierda, el centro, etcétera. Pero, ¿cómo me explica un profesor de economía cómo cambia el matiz dependiendo si es un gobierno de izquierda, si es un gobierno de derecha, una explotación minera y un desarrollo de empresa privada o de capital privado en un sector tan sensitivo como la minería? Pues la explicación es muy sencilla. Ha dicho usted debate político e ideológico. Quítele la palabra político y nos quedamos en debate ideológico. Ha habido posiciones en la izquierda española, en la izquierda reciente, contrarias a la minería y no eran razones políticas, eran razones puramente ideológicas. En el gobierno actual, que ha tenido que apoyarse en la extrema izquierda, podríamos calificarlo, en fin, para que nos entiendan quienes nos estén viendo, imagínense ustedes quienes apoyaron el Foro de Sao Paulo. Bueno, pues uno de esos partidos que lo apoyaron es socio del gobierno y tiene ministros. Se puede imaginar ustedes cuál es el pensamiento que rezan ellos. Era ideológico, pero han sucedido varias cosas. La primera de ellas es que la capacidad de admitir o no la apertura de una mina corresponde a los gobiernos regionales. Y es justo reconocer que los socialistas en Andalucía, en sus últimos mandatos, hace ya 6 años, eran muy favorables a la operación minera. De hecho, las minas que están en operación actualmente han sido abiertas o han sido autorizadas durante gobiernos socialistas. No es un asunto político, sino un asunto ideológico. ¿Y qué ha sucedido o qué va a contener esta ideología? Pues que la Comisión Europea se ha dado cuenta de que existen materias primas fundamentales. Unas para la industria europea, se le llama materias primas estratégicas, y otras necesarias para la transición energética o la transición ecológica de la que queremos ser los campeones del mundo. Es decir, óptimo, pero es que necesitamos cobalto, es que necesitamos litio. Vamos a mirar quiénes son los suministradores. En Europa existe, en la Unión Europea, listas de materias primas críticas y materias primas estratégicas ya desde hace unos años. Se actualizaban cada 2, se iban ampliando. La última revisión ha sido en febrero o marzo de este año y la próxima será dentro de 4 años. Bien, hay en la parte superior de la política europea una absoluta convicción acerca de la necesidad de que continúen las actividades extractivas y que incluso se intensifiquen, porque el reciclaje de materiales no es bastante para atender las necesidades que va a haber en el futuro. En consecuencia, pues recién se ha producido una propuesta de ley europea de materias primas fundamentales
que va a facilitar bastante las cosas. En principio, en relación con determinadas materias primas, metales fundamentalmente, que se consideran importantes. ¿Por qué ha llegado a esta conclusión la Comisión Europea? Pues porque sabe que no se puede depender del todo y que hay que aprovechar los recursos que tengamos en nuestro territorio, sean los que fueran. Interesante, Gracias. interesante. Bueno, todo esto ha sido para evitar decir una cifra, la que usted me preguntó al principio, de la que no me acordaba bien. Creo que he salido de la toalla de él. ¿Cuál es el impacto de este desarrollo minero en la economía de este país? No se puede hablar de economía de este país porque las actividades mineras significativas, importantes, es decir, no solamente áridos para construcción, están muy concentradas en algunos territorios, particularmente en Andalucía Occidental, con gran diferencia. La mayor actividad minera en España se produce aquí. Hay minería en Asturias, ya no carbón, desde luego. Producción de oro fundamentalmente. Hay algo de minería metálica en Galicia, wolframio, tierras raras que proceden de algunas escombreras o de algunos relaves, pero no es demasiado importante, es como si estuviera dispersa por el territorio. Dicho en otras palabras, a escala nacional, a escala de España, el volumen de la actividad minera, se ha medido por valor de la producción, valor añadido de empleo, es muy poco significativo. Es que España es un país muy grande, con 40 y tantos millones de personas y con un PIB de ser de 1.400.000 millones de dólares. Hay algo que me llama mucho la atención. Y claro, porque del lado allá del Atlántico eso no lo conocemos. Los niveles de integración europeos, o sea, la denominada Unión Europea, esta integración llega entonces hasta las regulaciones de aspectos mineros como el que me ha mencionado. De forma indirecta hasta ahora. Llegaban a través de la regulación general sobre la evaluación de impacto ambiental. Eso es de origen europeo. Y el permiso más difícil de conseguir es el permiso ambiental. O lo más difícil del desarrollo de un proyecto minero es conseguir las autorizaciones ambientales. ¿Vale? Entonces, la generalidad de los principios de evaluación ambiental proceden de la Unión Europea. Hay cosas también influyentes en el asunto de la minería que tienen su origen en disposiciones europeas. Me refiero a la utilización de agua, ¿no?, que tiene que hacerse bajo los principios que establece la Directiva Marco de Aguas. O resulta que a los yacimientos mineros les da la gana de estar donde quieren, ¿eh? Y sobre eso se han producido cosas y nos encontramos con yacimientos estupendos que están en espacios naturales protegidos, incluso algunos protegidísimos, ¿eh? Espacios que forman parte de la red Natura 2000, que es el resultado su definición es el resultado de una directiva europea, la Directiva Hábitats. Bien, es necesario tener en cuenta qué dice la Directiva Marco de Agua, traspuesta a la normativa española, a la de cada país, lo que dice la Directiva Hábitats para poder hacer estas cosas. Esta última, en el caso de que la operación minera se quiera hacer en en un espacio protegido. Hay algunos espacios en los que es absolutamente imposible, está completamente fuera de lugar, pero en otros sí se admite. Y allí descendemos a las autoridades nacionales y a las autoridades regionales, si están o no de acuerdo, si lo facilitan o no. La trascendencia del pensamiento de la Unión Europea en relación con la minería es muy importante. De hecho, en este proyecto de ley del que hablaba hace unos minutos, lo que se viene a decir es, miren ustedes, ya sabemos que tenemos muchísimo espacio protegido, ya sabemos que somos cuidadosísimos con el agua, con su estado actual, o como quiere, o objetivos de calidad de agua que se quieren alcanzar, pero hay que reconocer una cosa, que eso no puede impedir las actividades extractivas. De ahí este proyecto de ley de materias primas fundamentales, que va a facilitar las tramitaciones. O sea, O que sea, es que acá siguen influyente. avanzando en el tema. Absolutamente.
pero vamos avanzando en el tema que, mucho más que nunca, desde que existe la Unión Europea, sinceramente. Ok. Bueno, el profesor Salgueiro nos ha dado unas pinceladas del componente económico del impacto de una mina en una región como Andalucía. Quiero conversar también con Ana Esther Pérez Aguilar, que es la gerente de la Fundación Cobre Las Cruces. Cuando a mí me hablan de fundación, a mí a la mente se me viene de inmediato un componente social de todas estas grandes inversiones que se dan. ¿Es igual acá también? Bueno, vamos a definirlo, es mucho más que social, quiero dejarlo un poco ahí. La minería, como estaba comentando el profesor Rafael, tiene un impacto en el territorio inevitable, pero es el instrumento que tienen también las comunidades de desarrollo. No tienen que mirar como que la minería viene a impactar sobre su territorio, sino que es el instrumento que también tienen unas comunidades, como el alcalde nos decía, con una oportunidad de desarrollarse. En Cobre las Cruces quisimos ir también más allá y canalizar todas las actividades, no solo sociales, de responsabilidad social corporativa, ambientales, sociales, económicas, a través de la fundación, porque digamos que nos daba la oportunidad de también establecer un lazo más directo con la comunidad específica con la que interaccionamos y de poner un punto de atención incluso mayor sobre estas necesidades. La mina Las Cruces está sobre 3 términos municipales, pero incluso afecta a un cuarto, porque nosotros estamos sobre Gerena, Guillena y Saltera, pero el vertido al río de Guadalquivir, que es un río bastante importante aquí en Andalucía, es el río el vertido de nuestra planta hidrometalúrgica que se hace a este río. Entonces está en el término municipal de La Algaba. Así que nosotros, la Fundación, estamos muy focalizados en los 4 municipios y en su desarrollo social, ambiental y económico, por supuesto. O sea que la fundación tiene un componente técnico. Sí, por supuesto. Sí, también. La Fundación, es imposible entender el desarrollo económico de esta región sin, digamos, establecer y entender y conocer todo el condicionante técnico que la mina puede influir sobre el entorno. Tenemos que conocer perfectamente el impacto y medidas preventivas y correctoras, por supuesto, que nosotros tenemos que establecer como compañía para, digamos, buscar todas las oportunidades que ofrece este territorio. Así que no podemos dejar ninguna pata suelta, por así decirlo. Todo tiene que ir en conjugación. De manera que ustedes también contribuyen, por ejemplo, al monitoreo del agua de Guadalupe. Sí, bueno, eso lo instrumenta Cobre las Cruces directamente. Cobre las Cruces, para desarrollar la actividad, tuvo que hacer un estudio de impacto ambiental bastante potente, que renovó ahora para el nuevo proyecto que queremos desarrollar, y en él tenemos establecidas todas las medidas preventivas y correctoras ambientales. Si no, es imposible, digamos, desarrollar una actividad minera. Lo que nosotros conocemos aquí nos gusta llamar como minería del siglo XXI. Nosotros tenemos un compromiso con el entorno en el que desarrollamos la actividad. La fundación, digamos, que sí vehiculiza o hace de transmisor, digamos, entre las necesidades sociales o la alarma alarma quiero decir, los mensajes que nos puede dar el entorno para Cobre las Cruces. Para nosotros es muy importante tener una comunicación directa con las comunidades. Intentamos tener no solo reuniones a alto nivel pues, con alcaldes o con miembros de la comunidad política, sino también directamente con miembros de la sociedad de los 4 municipios, para saber de primera mano no solo necesidades sociales, ambientales, sino qué opinan de la mina. ¿La mina lo está haciendo bien en su opinión? ¿Creen que lo podríamos hacer de forma distinta o creen que hay necesidades que nosotros podríamos cubrir? Pues todo ese tipo digamos, de diálogo el que se establece con las comunidades. Exacto, ahí quería llegar. O sea que tienen también un monitoreo con la sociedad Sí, a la sí. cual, por así decirlo, impacta.
Sí, 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 no es solo indispensable tener un monitoreo con la administración, que es la que nos establece nuestra regulación, sino tenemos un deber con la sociedad con la que nosotros estamos conviviendo, a fin de cuentas. Claro. Y eso les permite ir ajustando Por supuesto. a medida que Sí, el proyecto ajustando, se desarrolla. mejorando y buscando nuevas oportunidades también. Mm. Si yo le preguntara a Ana Esther, ¿dónde estaría, en su opinión, ese impacto social, entonces, directamente, con un proyecto tan grande como el que yo he visto aquí se desarrolla? Pues en los últimos tiempos, años, ahora mismo nos estamos centrando mucho en el aspecto social de qué pasaría cuando la mina no esté. Que es verdad que cuando las minas empiezan con fuerza y digamos que el final lo vemos muy lejos. Pero hace unos años nos sentamos y nos paramos a pensar qué va a pasar cuando nosotros no estemos a nivel económico en esta región. Nosotros tenemos también digamos, que velar o cuidar de que la mina no cause un impacto negativo en el momento del cierre, que va a ser inevitable, porque como comentábamos, es un instrumento de desarrollo, pero queríamos de alguna forma colaborar a que no fuera algo, una catástrofe, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, un plan muy importante que se ha desarrollado, por ejemplo, aquí en el municipio de Gerena concretamente, era ayudar a, digamos, a desproteger o despegar el tejido económico de la mina. La mina tiene muchas actividades secundarias implantadas en el territorio, pero queríamos también ayudarlos, digamos, a empezar a trabajar solos, a hacer planes de desarrollo económico independientes de la mina. Por ello también hicimos planes específicos, por ejemplo, eh, vamos, la gente que vive aquí, autónomos, para que aprendieran a desarrollar nuevos negocios, modelos de mercado en su territorio, hacia dónde podía atender el municipio, ayudado también de los estudios sociales que comentaba el profesor. Entonces vimos que había un tejido empresarial también importante y que les podía dar un crecimiento independiente a la mina. De hecho, yo siempre cuando hablo con ellos me gusta comentarles que ellos tienen un entorno privilegiado porque, digamos, están en una entrada a Andalucía y tienen una situación logística muy buena y que ellos también tienen que aprender digamos, a aprovechar todas las peculiaridades que les está dando su entorno. Entonces la fundación se centró mucho en financiar este tipo de actividades, pues actividades de formación, desarrollo de empresarios que ya tenían su propio negocio o incluso captación por esta zona tan estratégica de nuevos negocios, nuevas empresas que pudieran asentarse en esta zona y que pudieran tener otro tipo de actividad también creando empleo en la comunidad. Y entonces, de hecho, estamos muy contentos con los resultados de este proyecto, que también el alcalde nos lo ha comentado hace un momento. Y de hecho, creemos que esta es una dirección clara en la que la Fundación tiene que continuar. Una curiosidad, no sé si el profesor Salgueiro o si Ana Esther me la puede responder. Cuando se da un proyecto de este tamaño, o cuando comienza y desarrolla y va pasando el tiempo, también comienza a generar una expectativa en los jóvenes. Así es. ¿Eso ha ocurrido acá? Claro, sí que se generan expectativas en los jóvenes por eso, pero tienen que tener la cualificación suficiente para poder trabajar en la mina. O sea, ya no existen los peones de antaño que bastaba con un pico para poder trabajar. No. Las cosas se maneja maquinaria cada vez más compleja y tienen que tener la cualificación adecuada. Por eso tiene sentido que las compañías mineras faciliten la formación. Esto sabe mucho las cruces, lo contarán Esther. Pero yo quería señalar una cosa. La diferencia entre la minería del siglo XXI y la minería del pasado no es solamente porque se tenga más cuidado ambiental. No. Esa no es la diferencia. La diferencia es la implicación con las comunidades locales. La diferencia es que las compañías mineras del presente están pensando qué va a suceder cuando yo no esté aquí.
Esto es nuevo, absolutamente nuevo. Conocemos, sin salir de Andalucía, algunos territorios mineros en los cuales la compañía era importantísima, poco menos que proporcionaba el sustento para todo el mundo. Me estoy refiriendo a Río Tinto. Todas las actividades auxiliares y demás, pues se dedicaban a atender a Río Tinto. La compañía era conocida, era como la empresa, ¿no? Y hasta los suministros de las casas, las bombillas, los chismes de las casas, los alimentos, procedían del economato de la compañía. Todo. Cuando esa compañía vio que iba a finalizar su actividad entonces, debido a los precios del cobre y demás, empezó una operación de animación económica, de diversificación, que tuvo algunos, y yo participé en ella, pero tuvo algunos resultados apreciables, pero como había comenzado demasiado tarde en relación con la vida de la operación, luego continuó, pero eso no se sabía en 1995. No dio tiempo a hacer las cosas bien y el impacto fue terrible en términos de empleo y demás. Por eso las compañías inteligentes, como Cobre las Cruces, dice, empiezo desde el primer día y además voy a hacerlo ahora porque tengo dinero bastante, estoy produciendo, estoy ganando bien, puedo destinar dinero a cosas que no son inmediatas a la actividad productiva. Y luego, y termino con una cosa, lo de implicarse con la comunidad local y hacer cosas que vayan pues, mucho más allá que simplemente restaurar una capilla o algo así, es muy importante, porque hay personas, la mina causa impacto, esto es indudable. Bien, al menos altera la vida, ¿no? Pero para algunos la altera para bien, que son quienes van a trabajar en ella, que tienen un trabajo mejor del que podrían conseguir en este entorno y probablemente mejor que el que podrían conseguir en toda su vida, si no saliesen de aquí, ¿vale? Pero, oiga, mire usted, que yo no me dedico a esto, ¿no? Que no estoy percibiendo nada, ni siquiera tengo un hijo o unos hijos que tengan expectativas de trabajar en la mina, que ya no viven aquí o porque no tengo hijos o por lo que sea. Vale. ¿Y yo de qué me beneficio? Implicarse con la comunidad local significa poder llegar a todas estas personas, poder extender los beneficios y, sobre todo, también conocer la opinión de todos. Quien está empleado en la mina dice, oye, estupendo, estoy ganando un sueldo fenomenal, qué bien. La mina que sigue indefinidamente, pero el que no está trabajando en la mina dice, no me fastidies, carajo, que yo sé que soportará incomodidad. Pues para responder a su pregunta, uno de los modelos, uno de los pilares fundamentales de la fundación en este momento es la formación. De hecho, la fundación creó un modelo nuevo, por así decirlo, de formación, que es la escuela industrial, que de hecho fue un éxito. Se hicieron unos cursos con unos compromisos de contratación también a personas de las localidades y me gusta decir que fue un éxito porque nos han copiado. Yo creo que si nos han copiado siempre es una buena noticia y de hecho también es una apuesta muy fuerte para el futuro. ¿Por qué? Porque no hay mano de obra cualificada ni técnica y creemos que es una actividad por la que apostamos firmemente y con la que queremos continuar para formar, digamos, todas las necesidades que vamos a tener en un futuro. Las escuelas que están alrededor del proyecto también están conectadas. Bueno, aquí es que en España lo que está alrededor del proyecto son las escuelas formativas digamos, de las pequeñas comunidades que son, digamos, hasta secundaria. Y luego sí está la Universidad de Sevilla, que también está muy cerca, que sí que está muy conectada con lo que es el mundo minero de unos años hacia acá. Ahora, por ejemplo, ya hay una cátedra minera en funcionamiento. Ya digamos que está empezando a verse la semilla de lo que hemos estado implantando hace unos años. Pero para la fundación, digamos que el instrumento más fuerte en este sentido para nosotros, porque digamos que la herramienta más útil tanto para la mina como para las comunidades. Yo creo que va a seguir siendo la escuela industrial, porque es la mano de obra al final más directa y lo que llega, digamos, a la comunidad más cercana, de una manera más inmediata. Bueno, entonces sí hay conexión. Sí, 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 es inevitable. El modelo de educación
Sí, ejemplo, sí. preparar a gente, porque si Sí. no estás preparado, Mm. No tiene sentido. si no estás calificado, si no estás bien preparado, no vas a estar bien calificado. Y si no estás bien calificado, no vas a tener buena remuneración. Así es. Y debo entender que ese tipo de ideas se proyectan en el trabajo que se hace. Eh, eh, Sí, sí, inevitablemente, vamos. También la gente es conocedora de que es un trabajo de calidad y digamos con un conocimiento bastante específico en la materia. Hay un equipo multidisciplinar. Es lo que siempre decimos, en la mina pues tenemos desde médicos hasta ingenieros, hasta geólogos, hasta de todo. Y yo creo que la sociedad, con el avance de la minería que comentaba el profesor las últimas décadas, cada vez va siendo más consciente de ello. Ha sido muy difícil encontrar mano de obra, pero poco a poco la gente va viendo que digamos, es un sector del mercado muy atractivo para trabajar. Quería decir algo sobre esto. Está muy claro. Pues. absolutamente. Bueno, les agradezco a ambos. Realmente es bien interesante el tema. Conocer cómo se proyecta un proyecto como este en una sociedad que no es nada pequeña, por lo que escuché. La región de Andalucía, la provincia de Sevilla, la, La, la alcaldía o el municipio Los municipios del de entorno. Mm. Gerena, Gerena, Gerena. sí. Jerez. Que Andalucía tiene más población que un buen número de países europeos. Son 8,5 millones de personas en Andalucía. Andalucía. Sí. Y Andalucía es tan grande como Portugal, por entender las dimensiones de esta región. Para ver las proporciones nuestras, tiene el doble de la población de Panamá. Así es. 4 millones más contados. Así es. Aquí son 8 millones. Y medio. Doble. Y en extensión territorial del tamaño más grande que Portugal. Similar a Portugal. Es Similar fácil, a se coge. Andalucía se la superpone a Portugal y más o menos es la es misma así. extensión territorial. Mm. Pero no el mismo modelo económico. No. Gracias a ambos, muy amables. Muchas Muchas gracias a usted. gracias.